Vamos a hablar en este mes y como escuchaba a la hermana Mariana, al hermano Nahuel, hablar un poco de lo que es el deleite. Y yo también anoté lo que ellos justamente dijeron del significado de deleite, alegría, delicia, placer. Dice la concordancia de la palabra de Dios. Y yo quería compartir, porque tengo dos tipos de personas para compartir, porque habla de deleite y habla de deleite en Dios, y también son aquellos deleites temporales del pecado. Y dice en 2 de Timoteo 3:4, aquellos que lo puedan buscar, después vamos a leer Salmos 37:4. Y dice en 2 de Timoteo 3:4, dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, dice el primer versículo. Y oramos antes de dar comienzo. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa, Señor, en esta noche. Te pedimos que tú nos des luz, Señor, para poder entender, para poder seguir, para poder, Señor, humillarnos delante de tu presencia, para que tú hagas aquello que tienes en tu mente para nosotros, para poder acercarnos y poder vivir conforme a tu propósito. Te pedimos que tú bendigas en esta noche a mis hermanos, aquellos que se han esforzado, aquellos que hemos llegado cansados, un poco fatigados, pero te pedimos que tú sigas obrando, sigas bendiciendo, Señor, que tú sigas sanando, porque tú eres un Dios poderoso, que no pierdes vigencia, sino tu poder y tu presencia está en este lugar para hacernos libres, para vivificarnos, para levantarnos, para fortalecernos en medio de los tiempos. Te damos muchas gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así leíamos en 2 de Timoteo 3:4, hablando de deleitarnos, y podemos ver dos tipos de personas deleitándose, y este es uno de los primeros que quiero compartir, que es aquellos amadores de sí mismos, aquellos deleites más que de Dios. ¿Y de qué habla sino de los deleites temporales del pecado? Decía en Hebreos 11:25, el egoísmo del mundo, el egoísmo que vemos en este tiempo, personas que no se quieren sujetar a lo que Dios dice, a lo que Dios manda, aquellos que quieren hacer lo que les parece. Ahí vemos personas a través de la televisión, en nuestro barrio, en nuestro entorno, personas que aman los deleites, y los deleites que podríamos enumerarlos en varias cosas. Personas que no se quieren sujetar, tampoco conocen muchas veces a lo que Dios dice, a lo que Dios manda. Personas que quieren justamente hacer lo que bien les parece, como bien dice la palabra. Personas impulsivas, podemos ver personas arrogantes, poca humildad. Vemos a través de lo que vemos cada día, personas que no quieren doblegarse. Si uno le pasa por al lado, ya es un problema como para discusión o peleas. Vemos a través de los noticieros todos los días aquellas cosas que van ocurriendo. Si bien no está bueno que uno se cargue con esas cosas, pero es necesario saberlas y saber que estamos en este mundo, y justamente saber que tendremos aflicción, pero también sabemos que podemos confiar en nuestro Dios, que Él nos va a dar la salida en medio de los tiempos en que vivimos. Podemos ver también que dice amadores de los deleites más que de Dios, personas que se manejan por sus propios placeres, deseos mundanos, desobediencia, el amor y la voluntad. O sea que sin la obediencia y la voluntad a nuestro Dios. Y ahí vemos una persona, un tipo de persona que vive conforme a los deleites de este mundo. Y hablamos de ese deleite mundano, de ese deleite que nos aleja definitivamente de las cosas de Dios. Pero lo que estamos en esta noche, hemos entendido que el deleite es en nuestro Dios.
y así dice el Salmo 37:4, seguro que ya lo repasó la hermana Mariana, lo leyeron, dice: deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí vemos: deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y el primer requisito de esto es justamente deleitarse en el Señor. Y también buscaba la palabra hebrea en el original, dice que el deleite es justamente sentir agrado extremo, encontrar gozo, placer y satisfacción plena en Dios. ¿Cuántos podemos sentir todo eso todos los días? Amén. Si estamos en este lugar, hemos entendido el deleite en el Señor. A veces tenemos problemas como cualquier persona, tenemos justamente, como dice la palabra, aflicciones, pero no por eso hemos bajado los brazos, sino por el contrario, seguimos firmes al deleite en Dios, que justamente eso es lo que nos acerca esa brecha de que podemos estar lejos. Aquellos que no conocen, aquellos deleites temporales nos alejan, pero acá estamos deleitándonos justamente en el Señor, donde podemos estar unidos a su presencia. Y el primer punto que podemos ver es amar a Dios. Y el segundo punto también es el deseo espiritual. Y un tercer punto en este pasaje vemos en las respuestas prometidas. Y vemos el primero de amar a Dios. Justamente hablamos de una actitud, una relación. Primero podríamos comenzar con una relación en Dios que es obligada, difícil, humillarnos, tener que estar orando, leer la Biblia, toda una carga, un pesar. Pero de eso nos impulsa luego por ese amor y el disfrute de su presencia. Cuando podemos orar y leer su palabra y adorarlo, porque en verdad sentimos ese deleite en nuestro corazón, cuando sentimos que sin Dios nada podemos hacer, cuando sentimos que lo amamos realmente, entonces estamos entendiendo cuál es ese deleite en el Señor. Y la rendición justamente que lleva el amar a Dios, aceptar su voluntad por encima de la nuestra, confiando en que Él es bueno. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Porque a veces no tenemos lo que en verdad para nosotros fuera algo que es algo fundamental, y por ahí no lo tenemos, y a veces sentimos dolor por no tener lo que anhelamos realmente. Pero sabemos que lo que Dios nos prometió es algo bueno, y lo que Él tiene, en lo que Él nos va a dar, eso es lo mejor que nos puede pasar. A veces pensamos que un auto, ponele a los hombres, que más que nada lo que nos gustan los vehículos, decimos: bueno, Señor, quiero un vehículo, y oramos por ese vehículo y rogamos a Dios, y un día que Dios te da ese vehículo, ya no venís a la iglesia. ¿Por qué no venís, hermano? No, porque me voy a pescar en Chascomús, no, porque justo me salió un viajecito. Entonces hay cosas que a nosotros nos parece que son buenos, pero a los ojos de Dios no es un daño, porque si bien es bueno tener un vehículo, y quiera Dios que todos lo podamos tener y cada día podamos ser bendecidos, porque también me gusta que el pueblo de Dios sea bendecido, que puedan salir empresarios, personas que den trabajo, personas que avancen, pero también siempre tener en cuenta que el amor a Dios no nos hace apartar, sino por el contrario nos acerca, nos une a la obra, nos une a orar, a bendecir el nombre del Señor siempre. Y tenemos el vehículo, pero en el momento de que podemos estar en la casa de Dios, primero es Dios, y después lo que podamos salir de vacaciones, poder hacer lo que uno puede hacer con la familia. Eso no es un pecado, sino por el contrario, hermanos. Si puede salir de vacaciones, puede disfrutar, Dios nos da la posibilidad de poder salir,
pero siempre tenga en cuenta que lo que Dios le da, primero en la casa de Dios tiene que estar y servirle a Dios siempre, porque esa es nuestra función como verdaderos hijos de Dios. No porque venimos a rendir como una iglesia que venimos por acostumbramiento, por religión, porque la religión no me permite, sino porque hemos conocido el verdadero amor de Dios hacia nuestras vidas y nosotros se lo devolvemos a Él. Así es, hermano. Y me gustaban unos salmos justamente donde habla del amor de Dios. Dice el Salmo 18:1, yo lo tengo acá, lo voy leyendo rápido. Decía el rey David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y dice en el 84, Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, decía ahí por el Salmo 84. Dios, cuánto arde en nosotros ese deseo de honrar y bendecir el nombre del Señor. En mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cuánto podemos decir que mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo? Si estamos aquí en esta noche, podamos entender la profundidad de lo que es el deleitarse en el Señor. Dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. A veces cuando estamos en aflicción, el siervo justamente habla de este pasaje, de ese siervo que no tiene agua y su desesperación por vivir, por justamente ese debería ser nuestro deseo cuando vemos que no estamos alejando de Dios, o cuando estamos en aflicciones, cuando vivimos para Dios, saber que lo único que puede consolar nuestra vida, que Él es esa agua que fluye de Dios, que aquello que nos hace sentir en paz y en tranquilidad a pesar de las dificultades que muchas veces podemos estar pasando. Sabemos que en Dios está nuestra respuesta y nuestro puerto seguro, justamente como decía el Salmo 42:1, y dice primera de Juan 4:19, dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y la verdad que podemos entender que nosotros nada podemos darle a nuestro Dios, pero Él, sin embargo, se dio a sí mismo por amor. Por eso podemos estar en esta noche creyendo a ese poder. Así que no tengamos en poco estar en este lugar, sino por el contrario podamos amar y bendecir al Señor siempre en las dificultades. ¿Y por qué enfatizo tanto en las dificultades muchas veces? Porque no siempre nos va bien, no siempre estamos al 100%, todo nos va bien, los negocios nos van bien, a veces nos pasan dificultades, problemas, cargas familiares, emocionales, con jefes, con la vida misma, pero podamos tener ese conocimiento de amar a Dios sobre todas esas cosas, sabiendo que lo que Él nos da va a ser bueno para nosotros. Y si le servimos a Él en un momento, todo aquello que parecía una lucha se va a transformar en un gozo, sabiendo que vamos a pasar por arriba de todas esas cosas y no nos va a afectar espiritual ni emocionalmente, sino vamos a saber que en Dios está nuestra respuesta. Y quería también seguir con el punto 2, deseo espiritual. Y acá podemos ver también que se va entrelazando estos 3 puntos muy importantes, porque el amar a Dios podemos ver los deseos, el deseo espiritual justamente, alguien que ama a Dios, por ahí sus deseos, ese cambio de deseo, porque vemos ese hombre justamente de pecado, aquel que anda atrás de la corriente de este mundo, aquel que anda en la mundanalidad de la vida,
Sin embargo, aquel que ha venido a los pies de Dios y ama a Dios sobre todas las cosas, va cambiando esos deseos, aquellos deseos que lo llevaban hacia la muerte, ya cambia, ya pasa a ser, a medida que uno va pasando el tiempo, esos anhelos van cambiando, eso que nos alejaba de Dios, podemos entender que ese egoísmo, el deseo pecaminoso, nos podemos enfocar justamente en el reino, en el deseo principal, no nuestro, de nuestras cosas materiales. Justamente como hablaba, muchas veces no tenemos el total de las cosas, porque también a veces no es el tener mucho lo que satisface al hombre, sino que siempre es que uno quiere más y si compré esto, quiero lo otro, lo próximo, porque nunca estamos contentos. Sin embargo, cuando uno puede conocer a Dios, puede enfocarse en el reino, en el deseo principal, no justamente de las cosas materiales, sino servirle a Dios, justamente amar al prójimo, amarnos entre hermanos. Por ahí tendremos diferencia, pero eso no quiere decir que cortemos la comunión, sino por el contrario, ser inteligentes y poder en este tiempo donde hay tanto confrontamiento, tanto enfrentamiento de la gente que no se soporta, que ya quiere ponerse los guantes de box, sino poder bajar un cambio y poder hablar con el hermano, porque no somos personas que nos arreglamos como el mundo lo haría, sino no podemos hablar y poder llegar a un acuerdo, a pesar de que a veces es tan difícil llegar a un acuerdo, porque cada uno tenemos una visión distinta, un pensamiento distinto, pero que podamos tener ese conocimiento de Dios y poder morir nosotros mismos a nuestra carnalidad, a nuestro orgullo muchas veces, sino que podamos entrar justamente en esos deseos espirituales de Dios, de poder amarnos, poder concientizar que nuestro hermano puede estar mal, por ahí no tuvo un mejor día, y poder llegar a un acuerdo y poder seguir creciendo en la obra de Dios. Siempre es bueno crecer y aprender y poder seguir en la obra de Dios. No por algo que pasó uno se tendría que ir de la iglesia o dejar las cosas de Dios porque decir, no, este hermano me falló, pero la causa principal que estamos en este lugar es saber que Dios nos llamó al cuerpo de Él y podamos honrarle al Señor con eso y podamos humillarnos y poder tener esa compasión con nuestro hermano y poder hablar y poder seguir. Y ahí es donde nosotros vamos menguando a nuestro orgullo, a nuestra forma de ser, a lo que yo pienso que sería lo mejor tener, primero lo material, lo que yo necesito, sino poder entender lo que Dios quiere, es que podamos tener un corazón humilde, humillado y poder servirle a Él con todo nuestro corazón, en amar justamente al Señor y poder amar a nuestro hermano, que al Señor no lo vemos, pero a nuestro hermano sí, lo vemos todos los días o casi todas las veces, y que podamos amar a nuestro hermano y justamente aquellos que no están aquí, que son aquellos vecinos, parientes, también que los podamos amar y podamos entender que ya no somos nosotros, no es nuestro deseo que está primero, sino son los deseos de Dios. Y quería justamente leer el Salmo 38:9, si no lo tiene puede anotarlo, pero yo lo leo, aquí lo tengo. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros no te es oculto. Sí, estoy bien. Salmo 73:25 decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuánto podemos decir nada deseo en la tierra? A pesar de que muchas veces queremos muchas cosas, anhelamos como personas humanas
No nos vamos a negar que si sale una mejor TV, queremos también tener esa buena televisión. ¿Y está mal? No, no está mal. Lo bueno es tener esos deseos espirituales, aquellos deseos que es justamente amar a Dios y sobre todas esas cosas poder tener esos buenos deseos que es del Señor. Y decía Primera de Pedro 2:2 también dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Podamos tener ese deseo justamente como los niños que necesitan la leche para poder vivir, así también nosotros que podamos anhelar esa leche espiritual, esa leche que viene del cielo, que son palabra de Dios, que justamente son las promesas de Dios para nuestras vidas, que podamos apoderarnos de eso y que podamos honrar el nombre del Señor. Y decía el punto número 3 que tengo justamente, que es de que viene como encadenado, porque viene el amar a Dios, deseos espirituales cuando vamos siendo purificados, y justamente lleva a estas respuestas prometidas. Y dice que esa promesa es justamente Él te concederá los deseos de tu corazón, que es justamente esa garantía, que no quiere decir que Dios sea aquello que nosotros hacemos, ¿cómo podría decir? Hacemos un juramento o un pacto para que Dios haga tal cosa, sino Él se va a mover conforme a su voluntad, y no solamente por nuestros caprichos lo va a hacer, sino porque verdaderamente hemos seguido estos pasos: amar a Dios, los deseos espirituales, y por consecuencia llegan las promesas del Señor, ese contentamiento que justamente hablaba en un primer punto, de que por ahí no tenemos todo lo que queremos, por ahí anhelamos, pero no es que estamos mal, sino por el contrario, estamos siendo contentados por el Espíritu de Dios a eso que anhelamos, pero no estamos desesperados, sino por el contrario, estamos tranquilos, que sabiendo que de un momento a otro Dios nos puede dar. Y si Dios no nos da, también lo vamos a servir con todo nuestro corazón. Tener paz y satisfacción sin importar las circunstancias externas, justamente cuando a veces pasamos por luchas, por pruebas, saber que Dios en un momento a otro puede cambiar la historia de nuestra vida para siempre. Y dice también el Salmo 21:15: me invocará y yo te responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Ahí también el Señor a veces no nos saca de las aflicciones de nuestro corazón, de los problemas, pero Él promete que va a estar con nosotros siempre. Y dice Isaías 65:24: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablaba, yo habré oído. Es tan profunda esta palabra. La verdad que todo el día me pasé pensando justamente en la profundidad de este capítulo 65:24, que dice que antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablaban, yo habré oído. Amén. O sea que el Señor lo que está anhelando, que nuestro corazón se humille delante de Dios, porque Él no es que está sin cuidado o a ver cuánto me va a pedir, sino Él ya por antemano, Él ya está sabiendo lo que es nuestra necesidad, aquello que nuestro corazón anhela, y cuando Él sabe que lo podemos soportar y lo podemos sobrellevar, Él no se va a tardar en cumplir para darnos aquello que nuestro corazón anhela. Pero justamente es un proceso cuando uno empieza a amar a Dios, deseo de andar en las cosas de Dios sin nosotros preocuparnos por
por el futuro nuestro. El Señor se encarga justamente de aquello que nuestro corazón anhela. Y dice San Lucas 11:9 también: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que podemos entrar confiadamente a buscar a Dios, y Él va a responder aquello que nuestro corazón anhela, aquello que nuestro corazón siente. Y como es, y yo quería compartir, aparte de esto, justamente este lema que estamos leyendo, y poder entender en esta noche que sin Él nada podemos hacer, que estamos en este lugar y tenemos diferentes dificultades, problemas. Vemos el mundo cómo va corriendo en una forma desesperada. Los años van pasando rápido, ya estamos casi a mediados de año y no nos hemos dado cuenta que el tiempo pasó y la vida va pasando. Aquellos que antes teníamos pocos años, hoy me siento que ya tengo unos cuantos años y cada vez parece como que vamos teniendo más años, que podamos tener todavía en nuestro corazón ese deleite en el Señor, a pesar de todo lo que va pasando, poder estar tranquilos sabiendo que en Él tenemos todas las respuestas, y que podamos mantenernos amando y adorando a Dios, porque Él sabe todo lo que nosotros anhelamos y lo que justamente lo que a veces nos hace doler, sino que podamos tener esa tranquilidad de confiar en el Señor, que justamente Él sabe todas nuestras necesidades. No es algunas, yo necesito tal cosa y Dios no lo sabe, sino por el contrario, Él sabe todas las cosas, y a veces cuando menos nos preocupamos por lo que necesitamos, el Señor, Él se preocupa más por nosotros. Cuando nosotros le buscamos a Dios, adoramos su nombre, sin importarnos lo que necesitamos, el Señor parece como más acelerado ahí, nos da lo que necesitamos. Y yo quería compartir, por ahí ya lo dije varias veces y soy un poco cargoso en esto, pero justamente en esto de deleitarnos en el Señor me vino a la memoria, y siempre lo tengo guardado en mi memoria porque tengo un testimonio tan grande sobre justamente el deleitarnos en Dios. No solamente busqué algo para poder traerle a la iglesia, sino también poder testimoniar sobre lo que es el deleite en el Señor. Si bien yo me crié en una familia cristiana, de cuna cristiana, toda la vida fui a la iglesia, y como en el primer punto veíamos, en un momento tenemos que empezar como obligado muchas veces. A veces sentía que mis padres me tenían que obligar a ir a la iglesia. Por ahí yo decía, no, yo no quiero ir a jugar a la pelota, quiero ver la tele, quiero jugar con los amigos. Y me decía, no, cambiate, vamos a la iglesia. Y yo como chico, bueno, vamos, no me queda otra, tengo que ir, sin querer, y a veces sentía esa obligación de estar en un banco, pero en un momento dado, ya tenía 16 o 17 años, no recuerdo muy bien, sentí la necesidad de empezar a trabajar, porque sentía que necesitaba tener mi plata, juntar mi plata, y tenía una promesa de un taller mecánico. Me dijo que él me iba a dar trabajo, el hombre, que vaya el lunes, que él me iba a dar ese trabajo. Y me fui, y resulta que cuando llego me dice, mirá, flaco, me dice, yo no, la verdad te dije que vengas, pero no te puedo dar trabajo, porque dice, mirá, tengo el taller limpio, desarmo algo y ya lo estoy limpiando yo mismo, o sea que no te voy a mentir, dice, si querés te ayudo a buscarte otro trabajo, y
dice, la verdad que la verdad te pido perdón, pero no te puedo dar trabajo, así que... Y nada, yo tenía 16, 17 años y andaba en bicicleta y agarré mi bici y salí, la verdad que salí muy, muy angustiado, porque sentí que me desahució, me falló. Ese era un deseo que yo tenía de trabajar, de poder empezar a tener mi plata. Y sin embargo él me dijo que no, me desmoronó mi ilusión. Y salí, lo primero que agarré la bici es empezar a hablar con Dios. Era lo que yo sabía y lo que, en cierta forma, lo que mis padres me habían inculcado, pero todavía tenía conocimiento de Dios, pero lejos. Y empecé a hablar con este Dios diciéndole, ¿cómo puede ser que yo te sirvo, estoy en la iglesia, estoy tratando de servirte, menguar en algunos deseos como joven, tengo que ser humilde, tengo que hacer esto, tengo que comportarme como un verdadero cristiano y vos me tratás así? Y me empecé como a pelear con Dios y decirle, ¿por qué? Si vos me vas a tratar así, le dije así con un dedo amenazante, yo no voy a seguir más, yo me voy a dedicar a hacer mi vida como quiero, a hacer cualquier cosa, pero yo no te voy a servir más, porque conmigo me fallaste. Y me acuerdo que agarré mi bici, me subí en esa bicicleta y empecé a andar. Y en un momento empecé a llorar tanto lloré, que yo sin tanto conocimiento de la palabra, me vino... Escuché en mi oído, escuché que me dijo, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y mire, hermano, ese día salí enojadísimo con Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba dispuesto a dejar la obra de Dios, porque no iba a seguir nunca más, dije. Pero cuando escuché esa voz que me habló en el oído directamente a través de la palabra, me quebró, me deshizo, no pude parar de llorar y agradecerle a Dios justamente porque no entendía yo bien, pero lo que sí podía entender era el deleitarme en Él y que Él iba a conceder las peticiones que mi corazón estaba anhelando. Y me acuerdo, para ser un poco más breve, me acuerdo que íbamos en una iglesia muy chiquita y el piso era todo de tierra, era un lugar que diría, pero ¿qué haces en esa iglesia? ¿No? Como decir uno, ¿no? Podría decir, no tenés crecimiento, no tenés lugar donde te dan instrucciones, te dan, no sé, estudios bíblicos, no teníamos nada. Teníamos ese lugar de piso de tierra, de unos bancos, sin respaldo, pero sin embargo me acuerdo que eso sería el lunes. El miércoles, cuando voy a esa iglesia, llego en mi bici, dejo y me siento en un banco, y ese pastor que estaba en ese lugar levanta la Biblia y vamos a leer, dice el Salmo 37:4, donde el Señor me dio aquello que mi corazón anhelaba. Fue esa respuesta inmediata, donde yo escuché la voz de Dios que me dijo del deleite, pero también cuando me voy a ese templo que por ahí muchos podrían decir, pero era un lugar que no lo conocía nadie, en un lugar que no se podía habitar, pero yo conocí a Dios en ese lugar, donde pude formarme de joven, de jovencito, poder entender que ya no estaba tratando con alguien que no veía, sino que podía conocer a Dios realmente, que Él me estaba llamando a deleitarme en su presencia. Y fue ese día que entendí a que yo me tenía que ir a ese lugar, pero ya no porque alguien me obligara a ir, sino porque ya era una decisión mía del corazón de ir y adorar a Dios. Y ahí conocí a Dios y entendí, y poder adorarlo y bendecir su nombre me llevó
a olvidarme de lo que yo necesitaba y después solo me llamaron de trabajos y seguí trabajando y agradezco a Dios porque me llevó en muchos lugares de trabajo y hoy podemos con Cintia poder trabajar en nuestro emprendimiento y saber que estamos sostenidos a lo largo de la vida, poder estar sostenido en Dios. Amén. Quizás no tenemos en muchas cosas de que uno anhela, pero estoy convencido y sabiendo que mientras nosotros nos podemos deleitar en Dios, Él va a responder a aquello que nuestro corazón siente, aquello que es nuestro deseo más profundo, porque a la voz de Dios y al conocimiento de Dios nada se le escapa, hermanos. Así que los invito a ponerse de pie y podamos profundizar en esta palabra. Damos gloria y honra a nuestro Dios, porque no estamos viniendo porque venimos, porque no tenemos a dónde ir, porque no tenemos el teatro abierto o el cine abierto, o alguien nos impuso venir aquí, o como una religión más, sino hemos venido porque hemos creído en ese poder. Así que si usted necesita oración, puede estar pasando, los siervos de este lugar van a estar orando, sabiendo que nada de lo que necesitamos está escondido a lo que Dios quiere. Podemos orar, hermanos, por favor.